Bueno, yo soy de San Martín, Mendoza. Allí nací, de una familia de trabajadores. Mi papá era un trabajador en la fábrica La Campañola, es donde él se desempeñaba, y mi mamá una ama de casa. Somos tres hermanos, yo la menor. Tengo un hermano que es el mayor y después mi hermana que me llevaba 2 años y yo. Nuestra familia, bueno, familia normal, digamos, familia. Mi madre, hija de italiano, sí que con todas las costumbres del, bueno, decía una típica familia de trabajadores con tres hermanos. Eh, Crecimos fundamentalmente, bueno, mi mamá hija de italiano, sí que la familia numerosa, los encuentros, muchos primos, esa fue la forma en que nosotros crecimos. Mi papá no con familiares en Mendoza porque él era de la provincia de Buenos Aires. Así que lo que primó en mi casa fue las costumbres italianas, digamos, mi papá es descendiente de árabe, pero primó lo italiano, la religión, etc. Bueno, nosotras con mi hermana, cuando ya, o sea, hicimos todo el primario en una escuela pública, pero para hacer el secundario, para que pudiéramos tener título de maestra, el único colegio en San Martín que daba el título de maestra, eran en colegio religioso, las monjas. Bueno, sí que allí fuimos, para que cuando termináramos el secundario tuviéramos un título con que defendernos. Mi papá, a pesar de que él no tenía estudio, siempre insistió mucho que estudiáramos, que iba a ser la única manera de poder, bueno, tener algo en la vida o hacernos de algo que no nos pasara como a él, que él se había sacrificado mucho en trabajos pesados y bueno, entonces nos permitió ir a las monjas con todo el sacrificio que era para ellos pagarnos las cuotas y, y entonces eso hizo también que mi hermana y yo tuviéramos una mentalidad bastante de burguesita, ¿no? O sea, el entorno nos llevó a que fuéramos y creyéramos políticamente como bastante de derecha, digamos, medias gorilas. Y cuando mi hermana termina el secundario, que lo termina en el 67, claro, porque yo incluso ahora que me he reunido con mis ex compañeras y bueno, bien mendocino, típica familia, típica sociedad mendocina y más, ahí van hijas de bodegueros, te das cuenta, con quién nos relacionamos nosotros, la gente de la sociedad de San Martín, lo cual te influye, sobre todo cuando sos adolescente, ¿no? Te crea. Pero mi hermana cuando termina el secundario, que lo terminó en el año 67, quiso estudiar ciencias políticas. Y ahí arranca su verdadera conciencia, ¿no? Cuando comenzó, no, nada que ver, porque eran 4 estudiantes de San Martín que iniciaban la carrera de ciencias políticas ese año, y venía una chica a estudiar con ellos que venía de Mendoza, que era de la Juventud Comunista, y discutían, yo me acuerdo que eran unas discusiones terribles, porque la chica le decía, una cosa así que recuerdo mucho, que el muro de Berlín no estaba hecho para que se fueran los corderos, sino para que no entraran los lobos. Y estos otros no, viste, la URSS era lo peor, toda esa ideología. Mi hermana comienza ahí, tienen algunos profesores como que ella admiró mucho, un sociólogo que le fue dando otro panorama, y en un momento viene y me dice, che, ¿sabés que la chica esa tenía razón? Cuando ella se va convenciendo de cómo era la cosa realmente, y comienza a incursionar por el Partido Justicialista y a militar en el Partido Justicialista. Bueno, yo termino el secundario y como siempre quise estudiar química, en Mendoza no existía la carrera pública, no estaba en la universidad pública, sino que en ese momento era la Universidad de Cuyo,
repartida entre San Juan, Mendoza y San Luis, y la carrera de química estaba en San Luis. Entonces me fui a San Luis a comenzar mis estudios en química. Y mi hermana permanentemente, todo lo que ella, porque siempre fue, es decir, la hermana mayor, pero muy estrecho, sí. Entonces ella todo lo que iba aprendiendo, digamos, me lo iba contando. Por ejemplo, el primer libro pero yo le decía, no, hay gente que se dedica a la política y otros a la ciencia. Yo me voy a dedicar a la ciencia. Pero me pasa un libro del Che Guevara y ahí, viste, me empieza a hacer ver otra cosa. Y lo que a mí me hace un clic muy grande fue lo de Trelew. Cuando pasa lo de Trelew, la masacre, yo dije, tiene razón mi hermana, hay que involucrarse, ¿viste? Porque ella me decía, hay que involucrarse, hay que participar, bueno, toda la historia de una militante, como fue, una militante muy comprometida. Bueno, ahí lo conoce al que después fue su marido, y de acuerdo a testimonios que ahora nos cuentan de compañeros montoneros de aquella época, a ella, además de estar estudiando, trabajaba en el banco, en un banco, en una ciudad cercana a San Martín. Y militaba en lo gremial también. Entonces, bueno, eso era como que a ellos se fijaban en personas de esas características, ¿no? Que tuvieran una militancia gremial, por ejemplo, o algo así con las masas, y el compromiso político. Ellos en la organización. La organización montonera, sí. Que te digo, ahora testigos que nos están hablando de mi hermana y de mi cuñado nos cuentan esto. Entonces la conectan a mi hermana y se le escuela, dice, así nos decía, se le escuela a mi cuñado porque ellos eran pareja, entonces. Y Alfredo tenía otras características, él si bien entra al Partido Justicialista porque decía que allí estaban las masas, pero era guevarista, terriblemente guevarista, ¿viste? Sus posiciones así, permanentemente te lo citaba al Che, te decía que. Y cuando termina el secundario él hacía teatro, con ahí un grupo de teatro muy bueno que uno de ellos alcanzó a irse y hoy es un dramaturgo muy reconocido en todo Latinoamérica, Vargas. Y hizo una obra de teatro refiriéndose al flaco de la bicicleta que era el Alfredo, una obra muy linda. Bueno, y entonces el Alfredo, cuando termina el secundario, pone una imprenta y le da trabajo a sus amigos, a sus compañeros de colegio, y hacen una cooperativa. Entonces él pone las máquinas y los otros el trabajo y trabajaban así en esa imprenta que la tiene en la casa de sus padres. Allí abre la imprenta. ¿Dónde fue? En San Martín. En San Martín. En San Martín. Todo esto en San Martín. Más o menos te estoy hablando de, eso debe haber sido 73. 73. ¿Y cuándo se conocen con Marta? Y cuando empiezan la militancia fuerte, viste, con Cámpora, todo eso, ellos ahí, ellos van juntos, ya estaban en pareja cuando la masacre de Ezeiza. Fueron los dos, y después mi hermana me contaba cómo eran las balas que escuchaba tirados en el suelo y cómo les pasaban las balas, ¿no? Todo lo que fue eso. Ahí ya eran pareja. Después, bueno, se casan por civil y nace Eva en el 74. ¿Hay algo particular para cuando ellos se casan que estuve viendo en entrevistas que le han hecho que hace referencia a la tarjeta de invitación? ¿Te acordás cómo era? Sí. ¿Nos querés contar? Algo así como los compañeros Marta y Alfredo se casan el 17 de octubre San Perón, no sé si era el 17, pero era ahí en octubre, 18 de octubre San Perón. De esa manera hicieron la tarjeta de invitación, sí. Y la otra. Me llamaba la atención porque decía la tarjeta, copié el fragmento que dice Juventud Peronista, Regional 6, Distrito 3.
se comunica que el día 18 de octubre, San Perón, se casarán nuestros compañeros militantes de la causa popular, Marta y Alfredo, en la ciudad de General San Martín. Octubre, mes de la lealtad y fe revolucionaria. Viva la patria, Perón o muerte. Claro, en esa época era justo con el triunfo de Cámpora y toda la efervescencia esa de que parecía que la revolución estaba ya a la vuelta de la esquina, como decíamos, ¿no? Es decir, de todos modos, ellos tuvieron bastante inconveniente con la derecha del Partido Justicialista, o sea, yo me acuerdo el día de las elecciones, que ella estuvo, ¿qué pasa? Yo no participaba en política hasta ese momento, ¿no? Pero cuando yo iba de San Luis, iba a San Martín, para estar con ella, la acompañaba donde ella iba, entonces andaba por las unidades básicas y todo, por donde ella andaba yo con ella. Y ese día de las elecciones, bueno, ella se quedó fiscalizando, no sé, hasta tarde, y recuerdo que vino, porque es muy impulsiva, mi hermana era muy impulsiva, ¿no? Y ella vino llorando así desesperada, dice, estos hijos de puta no nos dejaron celebrar, no nos habían dejado entrar al partido, a la unidad básica, a toda la juventud que ya eran más de izquierda, ¿no? No les permitieron festejar. Entonces ella venía furiosa porque con todo lo que habían hecho, no les estaban permitiendo. También en esas que yo la acompañaba, por ejemplo, se reunían ellos, y yo iba en fincas en Mendoza, así bien apartadas de la ciudad, donde veían videos que mandaba Perón, donde ahí Perón les decía, ustedes son los herederos, ustedes tienen que hacer las cosas, ¿viste? Les daba, como hizo con la juventud, que después los traicionó, porque después los echó. Pero bueno, todas esas cosas así, donde entonces ella va también medio como abriéndome los ojos a mí en política. Yo empiezo a incursionar, pero ya en San Luis, y me inclino por la Juventud Comunista. ¿Viste? Había una organización el Movimiento Reformista, de orientación reformista, el MOR, en San Luis, y yo comienzo a militar ahí. O sea que ahí nos separamos, digamos, en cuanto a... Ideológicamente. No ideológicamente, porque no eran tan distintos los pensamientos, ¿no? Pero sí como que a nosotros el partido nos decía que la lucha armada en ese momento no iba, y ellos sí se decían que la lucha armada era la única manera de poder terminar con el capitalismo y bueno, todas las... Bueno, ya en el 75, sí, ya sabemos que antes del golpe ya comenzaron las 3A y empezaron a detener a compañeros, y entonces en Mendoza había todas detenciones de compañeros que los estaban torturando y todas las cosas que le hacían dentro de la cárcel. Esas declaraciones, entre esos cayó este compañero que te hablaba antes, que era un dirigente montonero y que quedó blanqueado, y gracias a eso hoy todavía vive. Y entonces sacaban los presos, sacaban las denuncias de lo que les estaban haciendo dentro de la cárcel. Y los imprimían volantes en la imprenta del Alfredo. Y los otros, porque eran todos compañeros ahí, viste, era una cooperativa. Entonces hacían los volantes y después en Mendoza los repartían o los hacían que la población conociera lo que estaba haciendo en esa época todavía gobierno democrático, lo que se estaba haciendo con los presos políticos. Y en una de esas caen algunos compañeros que van a repartir los volantes, y una de una compañera de San Martín que en su cartera lleva direcciones. Entonces la policía vino y los buscó uno por uno, buscó la imprenta en primer lugar, ahí estaban todavía no habían deshecho, digamos, donde se imprime, no me acuerdo en este momento cómo es la matriz. Estaban las matrices esas, y bueno, era evidente que los volantes se hacían ahí, no había cómo. En ese momento ya había nacido la EVA, claro, porque era en marzo del 75. Es la primera hija de
Claro, Eva es la primera hija de Marta y Alfredo, exactamente. Que nació el 18, ahora se van a cumplir 50 años, el 18 de mayo del 74. Bueno, lo van a buscar, Alfredo y Marta en ese momento estaban en la casa de mis padres, porque después que nació Eva venían, se quedaban unos días, se iban de nuevo a su casa, y vienen a buscarlo. El Alfredo le firma el allanamiento y se queda ahí mirando, cuando se distraen se les escapa por el patio del vecino y se va. Entonces ahí ya en ese momento, viste, una que les había dejado firmado el allanamiento, lo cual hizo que castigaran a esos policías porque se les escapó, no podían decir no estaba, se les escapó. Y por lo tanto, para no irse con las manos vacías, se los llevan a mi papá. Que mi papá, un trabajador que de política no entendía nada, y estuvo como, no me acuerdo, más de 20 días incomunicado, y no sabíamos cómo podía haber tomado eso, porque era una cosa, viste, que una injusticia muy grande, muy grande, porque mi papá no tenía nada que ver. Y en ese momento, como te decía, mi papá era un trabajador de la Campañola, muy buen trabajador, muy honesto, muy cumplidor, y el patrón, digamos, habla a la policía Mendoza diciendo que era un empleado de él, que se lo cuidaran porque realmente era muy valioso y no tenía nada que ver. Entonces, ahí él después nos cuenta que le llevaron colchón, viste, todo. Y pide por un abogado de Mendoza, que nos dijeron mejor que lo defienda ese abogado porque era un abogado bien de la derecha, ¿viste? Entonces era como mejor para que no hubiera confusión o se pensara que mi papá también, como decían los diarios, que era la cabecilla de los montoneros y eso, para colmo, él, que después también ahí entendimos que los obreros lo querían mucho a mi viejo, viste que nosotros decíamos, ¿cómo será que el patrón lo defiende? ¿Cómo será con los obreros? Porque por ahí no, los obreros llevaban las mujeres que llevaban estampitas a mi casa pidiendo por él. Y había uno de empleado que le decía un sobrenombre, no me acuerdo cómo era que lo mencionaba mi papá. Entonces dijeron que ese era el alias de él como dirigente montonero, ¿viste? Le decía suponete el viejo. Y bueno, el viejo era el alias de este dirigente montonero y toda una historia así, hacían los diarios. Bueno, entonces, bueno, el Alfredo ya pasa a la clandestinidad. Y en ese momento vos nos contabas que tu papá no tenía relación con la política. ¿Cómo veía la militancia de ustedes, de sus hijas, de Alfredo, de la imprenta? No, él no compartía la manera, pero no, nunca, porque también la Marta desde un comienzo iba a una villa miseria que había cerca de mi casa y ahí hacían docencia, es decir, daban clase, todo, ella, el Alfredo y otros compañeros de ellos. Y entonces esas cosas mi papá las veía bien. Si, por ejemplo, los domingos la Marta les hacía chocolate, por ahí venían a mi casa los chicos, que era de una villa no muy lejana de la casa de mis padres. Entonces, todas esas cosas, mi papá no lo decía abiertamente, pero se notaba que no le caía mal, veía bien esa acción, ¿no? De ellos, cómo ellos se manejaban, que en realidad lo que querían era un cambio, o sea, no buscaban nada más que el bien del pueblo, y eso mi papá lo iba entendiendo. Pero con sus limitaciones, por supuesto, porque, por ejemplo, algo que con mi hermana le discutíamos mucho, la explotación que hacía Benvenuto de él, y él eso no lo entendía. Para él, Benvenuto le pagaba muy buen sueldo, entonces él no era un obrero, un trabajador explotado, ¿viste? La explotación no la entendía por ahí. Estaba bien que fuera así. ¿Y cómo fueron sus días en la cárcel? ¿Les comentó?
Sí, él primero, bueno, este tiempo que pasa en la D2, incomunicado, hasta que se lo pasan a la cárcel y ya ahí lo podemos ir a visitar y podemos charlar con él. Y él estaba muy tranquilo porque decía que como él no hacía nada, no había hecho nada, sabía que iba a salir. Y como no podía ser de otra manera, se puso a trabajar allá adentro. Entonces, organizó no sé qué tenían los presos, ¿viste? No sé si era dentro de la cárcel. Entonces él clasificaba, estos trabajan, ¿viste? Los compañeros que estaban presos, los presos políticos que eran. Entonces, él los clasificaba. Estos presos van a llegar a algo porque son trabajadores. Este otro que se la pasa tirado en la cama leyendo todo el día no va a llegar a nada. Era su modo de clasificar a las personas. Pero bueno, ahora que estamos buscando información y testigos, charlando con ex compañeros de la cárcel de él, nos enteramos, y que esto me llena mucho de orgullo, que cuando él sale, a pesar de no tener mucha formación política, él sale en libertad y lo siguió visitando. Iba siempre y entonces le empezaron a pedir que si podía sacar algún mensaje, si podía entrar un mensaje, y él se prestó para eso. Hasta que se dio el golpe, mi papá siempre fue a visitarlos y llevarles y sacar mensajes. Que digo, bueno, se ve que, no sé, algo a él lo impulsaba a hacer eso, como que no estaba mal lo que hacían esos presos, ¿no? Es decir, esos presos políticos no estaban. Él tenía una cuestión así también contra la política, porque después siempre trató de que sus nietos no participaran, porque él decía que a él la política le arruinó la vida, porque en realidad su padre, que era un árabe, un sirio de Damasco, estuvo trabajando con Irigoyen. Yo me imagino que debe ser estos que custodian, ¿no? Porque yo no lo pude conocer al turco. Y lo meten preso. Cuando cae Irigoyen, a él lo meten preso y lo llevan a la Martín García. Y ahí estuvo, no sé, una gran cantidad de años. Entonces, su familia, la de su madre y sus hermanos, medio como que se desarma porque no estaba la figura paterna. Claro, y entonces ahí es cuando él no se queda en Buenos Aires porque él era de la provincia de Buenos Aires y se viene a Mendoza y bueno, ya lo conoció un cuñado de mi mamá y después ya así lo conoce a mi mamá, la conoce a mi mamá y ahí ya se queda para siempre en Mendoza. Bueno, así que a pesar de eso que él siempre decía, tuvo esta actitud que me parece muy noble de su parte y que me enorgullece. Compañerismo, ¿no? El compañero. A partir de que él entra a la cárcel. Sí, sí. ¿Y hace poquito te enteraste, Cecilia? Sí, hace muy, muy poquito. Porque también, o sea, ya lo voy a explicar más adelante, pero en Italia aparece, o sea, encuentran uno de los genocidas del Alfredo y secuestrador de Marta, de San Juan, que se escapó y se refugió en Italia. Y hace unos años lo encontraron en Italia y ahora ya se lo va a llevar a juicio. Y entonces, a raíz de que queremos hacer ese juicio, empezamos a buscar testimonios. Y ahí surge el testimonio de estos que estuvieron presos con mi papá en Mendoza, igualmente el testimonio de otro compañero que militó en San Juan, que está viviendo en Buenos Aires, que me contaba que él los conoció porque mi hermana, cuando alguien necesitaba refugiarse o algo, los mandaba a la casa de mis viejos y ellos le abrían la puerta y lo tenían ahí el tiempo que fuera necesario. Me contaba Cecilia que en el momento de la imprenta, cuando se da el allanamiento, Alfredo comienza su clandestinidad. Claro. ¿Nos querés contar? Porque ahí es cuando, o sea, lo van a buscar a él se les escapa y ya, si lo encontraban, lo iban a meter preso. Y bueno, entonces él comienza, se escapa porque después nos cuenta y se va, viste que en Mendoza están los canales.
se mete a un canal y se queda debajo de un puente, se queda ahí, hasta que de noche sale, busca un teléfono, la llama a la madre, le dice dónde está, de qué manera y a través de quién le puede llevar cosas la madre, ¿viste? Porque no tenía ropa, no tenía nada. Entonces, con un familiar lejano, la madre lleva o manda a ese familiar cosas y de esa manera él después se va a Mendoza y se va a Mendoza y se va con los compañeros, ya se relaciona con los compañeros y ya empieza a militar ahí en Mendoza. Y mi hermana cierra todas las cosas, digamos, porque ella trabajaba en el banco y todo, va cerrando todas sus cuestiones y ya tenía la nena y se va. Justo ya había cumplido el año la Eva y se va con la Eva a estar con él. A Mendoza. Se quedan un tiempo en Mendoza hasta que la cosa se puso muy difícil y ahí pasan a San Juan. En San Juan ella queda embarazada, y yo decía, están locos ustedes. Pero yo digo, ¿no? Esta idea de ellos de tener tanta esperanza que iban a cambiar las cosas, de seguir teniendo hijos. Porque si vos ves que la cosa está jodida, no vas a traer otro hijo más. Y sin embargo, ellos traen al Fernando. El tema es que cuando van a ser Fernando, querían anotarlo como de ellos, ¿no? Entonces, mi hermana se va justo a Buenos Aires. Primero se va a Santa Fe, que estaba mi hermano, pero con mi mamá y la nena, entonces iban a estar en la casa de mi hermano. Pero la mujer la esposa de mi hermano, tenía miedo, no quiere que se quede ahí, tiene mucho miedo, porque bueno, ella era 75, imagínate, no, ya 76, enero, febrero del 76, que fue cuando ella viajó, porque en abril iban a ser su segundo hijo. Y mi cuñada no quiso que se quedaran ahí, entonces ella se va sola a Buenos Aires y mi mamá se vuelve con la Eva a Mendoza. En Buenos Aires, justo se da el golpe. Mi sobrino nace el 12 de abril, el 24 de marzo se da el golpe. Bueno, fue terrible para ella, pero como para mostrarte lo que era. Bueno, un compañero, ahí por supuesto que se relacionó con compañeros, la va a un hospital, lo tiene en un hospital, les da la libreta para que se lo anoten porque era su objetivo, ¿no? Que quedara registrado como hijo de ellos, y a ella le da la impresión que la habían mirado demasiado, que le miraron mucho los documentos, ¿viste? Entonces, en la noche, el Ferni nace el 12 de abril por cesárea. Y ella, aún con una cesárea, a la noche, envuelve a su hijo en una frazada y se escapa. Por temor de que le hubieran visto algo raro y que lo fueran a agarrar. Lo que era el miedo, ¿no? Lo que era el miedo y lo que... Yo después mi última hija la tuve por cesárea y sé lo que es tener un hijo por cesárea. Y ella lo envolvió y se lo llevó aún con la cesárea. Y bueno, termina la tienen los padres de un compañero que vivían en un departamento, sí que ahí la tuvieron un tiempo, pero Ferni no podía llorar porque nadie te tenía que enterar que había un bebé. Todo así hasta que logra volver a Mendoza. ¿En qué momento vuelve? Y debe haber vuelto como en mayo, sí, fines de mayo capaz. Volvió y ahí ya están los cuatro y al poquito tiempo pasan a San Juan. Vos remarcás, Cecilia, esto de que ellos lo querían registrar como que era de ellos. ¿Por qué? Y para que quedara registrados sus dos hijos, que eran sus dos hijos, digamos, Eva y ahora Fernando. Claro, Fernando Luis. habían registrado a nombre de ellos. No, claro, porque todavía estaban en una época, no estaban clandestinos.
Cuando Eva nace, ellos todavía estaban haciendo vida normal en San Martín, ella empleada de banco, estudiante de ciencias políticas, y él tenía la imprenta. Hasta ahí todo bien cuando ella nació. Ceci, cuando iba viendo un poco la historia de Marta, Marta primero empezó a militar en el Partido Justicialista, ¿y cómo es su ingreso a Montonero? Esto que te decía, que nos cuenta un compañero ahora, que ellos hicieron el contacto porque le vieron las características que ella tenía y que buscaban esas características en quienes iban acercando, digamos. Ella me contó que en ese momento que iba por la calle y se le acercó a alguien y le empezó a hablar. Y le empezó a hablar de Montoneros, y bueno, y ella le pareció bárbara la idea e inmediatamente aceptó. Y entonces ya lo conectaron a Alfredo también, como te decía. Alfredo era su pareja y fueron los dos. Y llegaron ahora también, nos cuentan algunos compañeros, que llegaron, sobre todo Alfredo, a un cargo bien alto dentro de la organización, ¿no? Por su manera de ser, por su compromiso y por todas las cosas que hicieron. ¿Te acordás cómo la definían sus compañeros a Marta? Sí, hay bueno, ese es el compañero que nos contaba. Eh, sí, que era que era realmente peronista, no sé cómo dice, que tenía características, que era muy brava, digamos, y que era más peronista que todo, que tenía más huevos que todos ellos, algo así dice, sí. Muchos otros muchachos. Sí. Era muy valiente. Era un poquito más bajita que yo, o sea, chiquita, pero bravísima, bravísima. Mi mamá siempre decía, cuando el Fernando era chiquito, pero el Alfredo casi 2 metros y la Marta bajita. Entonces mi mamá decía, por el Fernando, que no vaya a salir con el cuerpo del padre y el carácter de la madre, porque pobrecito quien se le cruce. Pero ella era así, ¿no? Muy impulsiva. Muy impulsiva, pero además muy generosa, muy solidaria. De chiquita siempre fue muy solidaria. Yo recuerdo, te decía esto de la familia numerosa, de muchos primos. Todo en mi familia que necesitó un favor, recurría a ella. Aún cuando comenzó, ¿viste? A mí me gustan algunas cosas que hacía, porque era así, ¿viste? Por los demás se jugaba. Íbamos al secundario. Estaba en tercer año, creo. Una compañera de ella se iba a llevar matemáticas porque se había sacado 2-1, no sé, entonces no quería llevarse matemáticas. Pues dice, vamos a robar las libretas. Entonces la compañera hacía de campana, se metió a la sala de profesores en un momento que había un acto, no sé qué, y se llevó, para que no dudaran, la libreta de matemática de todos los años. Que ahí me perjudicó a mí, yo decía, yo tenía un 10, y se llevó la de todos. Entonces, bueno, quedamos todos teniendo que ser evaluados nuevamente, ¿viste? Pero se jugaba de esa manera, ella, aún de re chica. O en las mismas del colegio de monjas, cuando se comienza a organizar el día del niño, las convocan a ellas, porque ellas eran de los últimos años, que fueran a, a ayudarles con el festejo del día del niño, pero era a la mañana para las nenas del colegio y a la tarde para los chicos de la calle, de la villa esa donde ella militaba después. Entonces ella le dijo a la monja que no, que dónde estaba la igualdad, que ella no iba, si no mezclaba a todos los niños, ella no iba a ir a participar de eso. Y se plantó así, de esa manera. Entonces, digo, desde chica tuvo toda esa inclinación, ¿no? Era muy genuina, sí. Bueno, y te decía, entonces, nace el Fernando, se van, ya golpe militar, ya se van a San Juan, ahí pasan de un lugar a otro, bueno, están viviendo en varios lugares, y caen compañeros, viste, torturados,
que van denunciando. Al Alfredo ya había ido a cubrir una cita y se le apareció el ejército, él andaba en moto, logró escaparse, pero le refilaron, los tiros le refilaron la pierna, lastimaron, digamos. Y ya se estaban acercando mucho. Lo que dicen algunos compañeros ahora es que San Juan es chico, ellos eran de afuera, es como que los mandaron un poco a algo que no iba a terminar bien, era como sabido que no iba a terminar bien. Ellos militaban con una chica modelo francesa, que decían la francesita, que ahora también está dentro del juicio contra Malato, y esa chica va a una bicicletería, deja la bicicleta ahí que se la arreglan, y el otro día, conversando con el hermano de un muchacho de 21 años, que era, digamos, de cercanías, no era militante montonero, sino que militaba de manera cercana, simpatizaba. Lo mandan a buscar la bicicleta y el bicicletero le dice: no te la lleves, toma, hagamos como que me compras esto. Y el muchacho dice: no, a mí me mandaron a buscar la bicicleta y me la voy a llevar. Por supuesto que no alcanzó a agarrar la bicicleta, que le dispararon y lo mataron. Ahí. Entonces, esos errores, ¿no? Desgraciadamente se cometieron esos errores. Y a la francesita la secuestraron y también están las hermanas junto con nosotros buscando justicia ahí en Italia. Bueno, y acá pasó también de que el Alfredo va había un encuentro de ellos y va con otro compañero y alguien había batido, digamos, ese lugar y estaba todo el ejército, sale así y los acribillan ahí, ¿viste? Después de ese enfrentamiento, pero ningún policía salió herido y a ellos dos los mataron. Alfredo y a otro compañero, que iban los dos. Ahora vimos, porque estuvimos en San Juan y anduvimos recorriendo, y vimos que esa casa donde se reunían, donde había una reunión de montoneros, quedaba cerca de la casa donde estaban en ese momento la Marta y el Alfredo, y otros compañeros viviendo. Entonces suponemos, la historia de la Marta no termina de cerrarse, suponemos que ella escuchó los tiros y quiso escapar con el Fernando, porque la Eva estaba en la casa de mis padres y ella estaba con el Fernando todavía, que tenía 7 meses. Y de ahí no supimos nunca más nada de ella. Sí la agarraron ahí, sí logró, como hay una versión que logró irse a Mendoza y la agarran en Mendoza, no sabemos. Eso es lo que todavía estamos, buscando para ver si podemos terminar de cerrar la historia y poderla entender bien. Lo que sí te digo es que al Alfredo lo matan, le avisan al padre, el padre va, busca el cuerpo, lo trae a San Martín, lo velamos y la noche que se enterró, esa noche golpean muy fuerte en la casa, en la puerta de mis padres, y cuando salimos estaba el Fermín en el suelo. Sí, por suerte. Por suerte no habían empezado todavía los secuestros sistemáticos, ¿no? Es decir, era noviembre del 76, en el 77 recién empiezan los secuestros de bebés. Así que se ve que ninguno de estos hijos de puta que hicieron el secuestro de la Marta hicieron un bebé, así que lo llevaron a la casa de mis padres. Ese mismo día. En la noche que lo habíamos enterrado a Alfredo. Sí. Cuando le avisan al padre de Alfredo, son los mismos militares que Sí. le avisan. En un enfrentamiento, viste la historia que hacían. Mi mamá buscó mucho, mi mamá después porque en un comienzo nosotros pensamos que la Marta realmente lo había mandado, porque había un cartelito que decía eso, que lo había mandado con compañeros a mi casa para ella poder escapar. Era la cuestión más lógica, digamos.
Esa noche, cuando nosotros escuchamos los golpes y mi papá abre y se encuentra con el bebé ahí, yo directamente ni me frené en el Alfredo, en el Ferni, sino que corrí a ver si veía a alguien, pensando que esta era la Marta que lo dejaba ahí. Corrí a una esquina, no vi nada, nada, nada. Se fueron. Un vecino dijo que había visto un jeep, que puede ser del ejército. En la esquina había un jeep, dijo un vecino, pero así como una... No sabe si sí o no. Pero que lo dejaron ahí, entonces durante un tiempo nosotros pensamos que la Marta había logrado escapar. Y después yo me cruzo con una mujer que era militante de la Liga por los Derechos del Hombre en ese momento, ¿viste? La Liga de Derechos Humanos, y me dice, no. Y entonces ahí esta compañera me explica que esto estaba ocurriendo, que secuestraban, que habían cárceles clandestinas, que hacían eso, se los llevaban a las cárceles clandestinas y que en realidad terminaban matándolos o no se sabía qué hacían con todos esos presos. Entonces ahí mi mamá se empieza a mover, mi papá no quiso. ¿Cuándo fue? ¿Cuánto tiempo había pasado desde que les habían entregado el bebé? Y habrán sido 2, 3 meses capaz, porque eso, todo lo que yo te digo del Ferni aparece en noviembre, el 20 de noviembre es cuando lo matan al Alfredo, así que unos días después aparece el Ferni en la puerta de mi casa, y en febrero, marzo, que nos enteramos que estaba ocurriendo esto, mi mamá empieza a moverse y ya se pone en contacto con las madres de Mendoza, y ya empezamos a ver y a buscar en las iglesias y a ir a pedir y a enterarnos que no era el único caso y que habían más personas desaparecidas, secuestradas. ¿Cómo vivieron el asesinato de Alfredo? Con mucho dolor, con mucho, mucho dolor, porque Alfredo era una persona muy querible, muy, muy, muy lindo. Tenía 24 años. Muy lindo chico, digo yo ahora, en aquella época era más grande que yo, pero vos decís, tan lindo, tan buen compañero, tan divertido, porque era muy alegre, Alfredo era muy alegre. Y bueno, la madre, para la madre fue un golpe muy, muy grande. La madre no hace mucho que falleció, pero bueno, ella lo único que hacía era vivir contando lo que era su hijo y lo que hacía su hijo y de esa manera contándole a Eva todo sobre su padre, porque la Eva preguntaba, el Fernando no. El Fernando, yo creo que es tanto el dolor que él siente que al principio se negaba, no quería escuchar, no quería que le hablaran, totalmente distinto a ella sí. La Eva a mí siempre me sorprendió mucho porque cuando pasa todo esto tenía 2 años y medio. Y porque mi hermana siempre, viste, cuando ellas estaban más o menos bien, le pedía a mi papá que se la llevara. Y cuando estaba jodido, venía a buscarla. Entonces, mi papá la llevaba a San Juan. El camino de Mendoza a San Juan es un camino larguísimo, que no hay nada, y en aquella época menos todavía. Entonces, tenía 4 años ya la Eva, y le decía a mi papá, llévame a ver a la Marta. No sé dónde está, porque al principio nadie les dijo la verdad. Yo te indico, es un camino largo, largo. Esperá vos, yo digo, se acordaba un camino largo. O sea que si la Eva hubiera estado ese día con la Marta, yo creo que la matan como mataban a los niños. Porque la hubieran escuchado que hablaba muy clarito y que vio todo. Si la Eva hubiera visto lo que pasó, creo que no la tendríamos. Ni a ella ni ni al Fernando, seguro. Pero bueno, justo estaban con mis padres, y sí que por eso se salvó y por eso, y ella siempre, bueno, al principio también, que yo digo esto, yo la verdad que no lo he charlado en profundidad con ella, pero nosotros no le podíamos decir María Eva.
en la época hasta eso, ¿viste? Ni siquiera su verdadera identidad, porque le decíamos que la Marta estaba de viaje, que ella iba a venir, y que ella se llamaba Mariela. Ella empezó la escuela llamándose Mariela. Tiene bordado en el delantal del jardín. ¿Te das cuenta? O sea, es toda una cuestión que, como hablábamos recién, de los hijos, de que sufrieron también toda esa persecución, el miedo, todo eso. Cuando devuelven a Fernando, que se lo dejan en la casa de tus padres, ¿qué decía la nota? Y ahí después pensamos que no podía ser, porque estaba escrita a máquina y decía que la organización Montonero había decidido que Fernando Luis quedara a cargo de los padres de Marta. Eso era quemarlos a mis viejos, porque ¿cómo van a decir la organización Montonera? ¿Te imaginas que caía en manos de los milicos? Mis viejos eran cómplices. Entonces, ahí después, cuando empezamos a pensar, mucho mi mamá no esto de que ella había escapado y que se había ido, mi mamá no la convencía mucho porque ella decía, yo conozco a mi hija y no va a dejar pasar tanto tiempo sin ver a sus hijos. ¿Viste? Entonces, incluso que buscó mucho, mira, en una oportunidad cuando Kirchner activa los juicios, a nosotros nos llamaron de San Juan, a Eva y a mí, para que declaráramos. Y medio como el fiscal ahí nos dijo, sí, nosotros lo hacemos porque nos están apurando de arriba, ¿viste? Porque no estaban muy convencidos. Y se ve porque se les escapó, Malato se les escapó. Y el otro, que era Malato y Olivera, eran los dos jefes ahí. Hace muy poquito nos enteramos que Olivera, que está de cárcel en domiciliaria, está preso domiciliario, que es uno de los que tiene muchísimos casos de asesinatos y de muchas otras, y de torturas, y festejó el aniversario de casado con una gran fiesta donde estuvo Palito Ortega animando la fiesta. Y el hijo de Olivera es cura, es sacerdote, íntimo amigo de la vicepresidenta, de Victoria Villarroel. Una familia con... Es de este cura es de San Rafael, es que están ahí una orden de lo peor de la iglesia, de lo más derechoso de la iglesia, él es de esa orden. Bueno, entonces cuando vamos a declarar ahí con la Eva, que eso fue en la época, ya te digo, del gobierno de Kirchner, vemos que mi mamá era una carpeta así grandota de cosas que ella había ido juntando y como pruebas. Y ahí porque fue a hablar con obispo, hizo todo. Y entre todas esas cosas que hizo, recuerdo que había ido y se había metido ahí adentro del ejército a preguntar por su hija, y que le dijeron, no señora, no, yo conozco a mi hija no va a desaparecer así y no dar señales. No señora, usted no sabe, ahí le cambian la cabeza, seguro que debe andar por Europa. ¿Viste la idea esa de que los desaparecidos no son desaparecidos, sino que se fueron del país y no quieren regresar? Trataron de meterle. Bueno, entonces cuando nosotros, cuando entendemos que el secuestro, la desaparición, las cárceles clandestinas eran una realidad, comienza mi mamá a buscar, empieza a encontrar otras madres, se relaciona con las madres de Plaza de Mayo de Mendoza, y empieza a hacer toda la denuncia, va a San Juan, denuncia, suma a esas denuncias todo lo que ella fue haciendo, hablando con obispos, con todo el que pudo,
preguntarle por su hija para que buscaran información para saber dónde estaba su hija o qué habían hecho. Mi madre siempre decía que el secuestro es lo más cruel que puede hacerle a una persona, esta desaparición, porque ella decía, no lo podés matar, a un hijo no lo podés matar, pero se te va muriendo todos los días un poquito. Entonces es muy cruel. El hecho de haber hecho desaparecer personas es de una crueldad inmensa. Y ahora que a uno de los secuestradores y de los asesinos de San Juan, que logra escaparse y estaba en Italia, Carlos Malato, una organización de derechos humanos italiana lo encuentra y se comienza la persecución y se comienza a pedir la extradición de él. Al principio el gobierno el pedido no lo hace bien, Italia no respondió afirmativamente porque no estaba bien hecho el pedido. Ahora, durante el gobierno, este último periodo donde estaba de secretario de Derechos Humanos un hijo recuperado, él puso mucho esfuerzo y además en este momento había un embajador en Italia que también se hizo mucho esfuerzo para que los asesinos que hay en Italia, que no es el único, pudieran ser extraditados. En este momento, bueno, y ahí nos encontramos con que San Juan no pedía la extradición. Entonces no se puede hacer porque es provincial, digamos, o sea, el Poder Ejecutivo no puede mandar al judicial, y si San Juan no lo pide, no se lo podía extraditar. Entonces se comenzó a hacer todo para enjuiciarlo en Italia, cosa que en este momento nosotros vemos positivo porque probablemente de esa manera encontremos justicia. Está avanzado, estamos buscando, hace muy poquito vino un abogado y el presidente de esta organización, que es la 24 de marzo, que lo que hacen realmente es sumamente valioso, ¿no? Que nosotros, como decíamos, conversábamos con Eva, jamás podríamos estar pagando abogados en Italia. En cambio, ellos lo hacen todo eso y vinieron para buscar testimonio, estuvimos en San Juan con ellos y fuimos a ver en Potosito, que fue Potosito, el lugar donde lo matan al Alfredo, anduvimos buscando información, pidiéndole a algunos vecinos que si se acordaban o algo, y bueno, un hombre dijo que él tenía 6 años, más o menos, 6, 7 años, por la edad que dijo, si tenía 6 años en aquel noviembre de 76, y que recuerda que se escucharon muchos tiros y que su padre los metió de la casa y no los dejó ir a la escuela ese día, por los disparos que habían habido. Y en otra señora también nos contó, o sea que anduvimos por la zona, no pudimos identificar bien la casa, cuál fue la casa, pero sí identificamos la zona por donde ocurrió esto, ¿no? Y hay un testigo de alguien que venía también a esa cita y ve que sale el ejército y que los ametrallan ahí a los dos que venían llegando en moto. Ese es un testigo clave para nosotros sobre la muerte del Alfredo. Lo de la Marta no termina de cerrar, ¿no? No sabemos bien si fue secuestrada, creemos que sí, que fue secuestrada en San Juan, que una vez que ya no le pueden sacar más información, porque eso hacían, Mendoza también la pedía, el lugar de origen los pedían para poderle sacar mayor información. Entonces, probablemente la pidieron de Mendoza, la trasladaron a Mendoza, ahí es cuando lo llevan al Fernando a la casa de mis padres, al bebé que tenía 7 meses, y hay un hombre que estuvo detenido en un centro clandestino que se llama Papagayos en Mendoza, que asegura haberla visto, que la Marta y otra compañera, las dos estaban ahí. Después este hombre, desgraciadamente, hace muy poquito falleció, pero él nos daba testigo y nos contó cómo, siendo una mujer muy enérgica, que les daba mucha seguridad y mucha esperanza a ellos,
en pocas semanas era una vieja de 80 años más o menos, dice, por cómo las llevaban y las torturaban y todas las cosas que le hacían ahí en ese centro clandestino de Papagayo. ¿Cuánto tiempo estuvo con ella? No sabía especificar bien, porque después a él lo liberan gracias a un militar que lo reconoció y lo liberan y él se va. Bueno, es toda una historia que termina en una cárcel, no sé si en Godoy Cruz o en otra ciudad de Mendoza, y le dicen que se vaya y que nunca hable, y se va al sur de Mendoza y no habló hasta ahora, ¿no? Es decir, así con un temor muy grande, porque era un muchacho muy jovencito, no sé si tenía 17, 18 años, que estaba pegando unos carteles. Eso fue toda su militancia, ¿no? Es decir, porque otro le dijo, che, ayúdenme a pegar, y ellos pegaron. Bueno, el otro nunca más se supo, lo desaparecieron ahí en Papagayo, y a él lo terminan liberando cuando, bueno, había pasado bastante tiempo. Me contaba Cecilia que tu mamá, cuando empieza la búsqueda de Marta, se reúne con las abuelas de Plaza de Mayo. Madres, con madres. Uh-huh. ¿Cómo fue ese lazo? ¿Cómo llega? Mira, yo te dije que nosotros nos enteramos de que existían estos secuestros o las cárceles clandestinas por una militante de la Liga de los Derechos del Hombre, se llamaba en aquel momento, y la Liga de los Derechos Humanos ahora. Y ella le explica, le dice a mi mamá, le cuenta, le da ciertas direcciones donde ella podía encontrar a otras madres que estaban pasando lo mismo, y de esa manera mi mamá se conecta. Se juntaban en las iglesias, como pasó en todo el país, ¿no? Es decir, las madres que se juntaban en las iglesias, que iban a preguntar a un lugar, iban a los obispos, iban a los jueces, pedían información. De esa manera mi mamá se relacionó hasta que llegó un momento que ya fueron dejando y dejando y dejando cada vez menos, ¿no? Es decir, cada vez participando menos, porque ella, bueno, una mujer grande y tenía la crianza de los 2 nietos, que le quedaron a ellos. Es decir, Eva tenía 2 años y medio y el Fernando tenía 7 meses cuando ellos lo reciben, así que de llevarlos a la escuela, todo hasta que crecieron todo el trabajo y la crianza de los nietos. Me contaba Cecilia que Eva sí buscaba, estaba interesada, quería saber, y que a Fernando le costó un poco más este proceso. ¿Cómo es que lo siguen viviendo? ¿Cómo siguen viviendo ellos sin sus padres, pero también cómo fue la crianza, la familia, la nueva Sí. organización? Yo, por ejemplo, discutía mucho, sobre todo con mi padre, porque nos malcriaba. Y por ejemplo, yo terminé de estudiar en San Luis, me volví a Mendoza pensando quedarme ahí, y no, dije no, porque eran discusiones con mi papá, porque todo lo que él eran nietos, y le daban todas las mañas de nieto que no nos dio a nosotros. Y yo le decía, no podés hacer eso. Bueno, entonces dije, bueno, listo. Y lo que Eva reconoce, y Fernando también, es que a pesar de toda esa malcrianza, digamos, hubo mucho amor. Y eso fue muy importante para ellos. O sea, que son 2 personas muy sanas, muy lindas, y que creo que tiene mucho que ver con que recibieron desde chiquito mucho amor. Bueno, Cecilia, para finalizar quería consultarte cómo llegaron a dar con Carlos Malato y con Olivera. ¿Cómo llegaron a ese dato que ellos estaban detrás de todos estos operativos y de todos estos secuestros, torturas, muertes? Bueno, no, eso hay muchas declaraciones de gente de San Juan. Por ejemplo, a uno de los que también está con nosotros, el hermano está con nosotros para el juicio a Malato, estaban presos los 2 hermanos, Carabajal, y a uno de ellos se ahorcó en la celda, viste, que es típico, lo mataron en la tortura. Y bueno, y hay testigos de que esa noche a esa celda entró Malato. Malato es el que se encargaba de todo. Bueno, después averiguando, por supuesto, se sabe quién era el jefe, qué hacía cada uno, y bueno, Malato era el que se encargaba
de los traslados también, por eso decimos que si la trasladaron a Mendoza o si se fue a Mendoza y la agarraron allá, tiene que, el culpable directo es Malato, porque él estaba enterado y él sabía todos los movimientos. Y era un hombre joven, ¿no? Porque ahora tiene 74 años, 70, o sea que en aquel entonces era joven. Y una periodista de Italia, bueno, lo que pasa es que esta organización se dedica a eso, ha encontrado varios de la Operación Cóndor que han logrado detener y que están presos, por ejemplo, un uruguayo en Uruguay. Es decir, esta organización se encarga de eso y una periodista de la organización lo encuentra en Sicilia viviendo Malato su gran felicidad y haciendo ostentación de riqueza y todo con todo lo que se debe haber quedado de los secuestros de San Juan y lo empiezan a perseguir y hay un video donde el nieto de un desaparecido se le acerca y le pregunta y él con una soberbia contesta, ¿no? Porque más allá de decir, bueno, quédate en el molde, asesino, no, se ve que está convencido que lo que hizo lo hizo bien, porque con una soberbia le contesta a ese nieto y bueno, por suerte entonces Malato había sido juzgado junto con Olivera por varios casos acá de San Juan, de asesinatos, de tortura, de desapariciones. Y habían 8 casos a los que no se los había culpado a Malato, que no entraron en ese juicio. Entonces son los 8 casos que ahora se van a juzgar en Italia. ¿Cuándo es la fecha del juicio? No tenemos claro todavía la fecha, pero recién fue la primera audiencia donde participaron algunos familiares, entre ellos el nieto de mi hermana, que está viviendo en Italia y que participó en esta primera entrevista, digamos, que le hacen a Malato y que se fue con 5 abogados, cosa que no pueden tener tantos abogados, pero él se llevó 5 abogados para que lo defendieran. Eso ahora está en manos de una jueza que decide si va a juicio. Si va a juicio será en octubre, noviembre o enero del año que viene, ¿no? Esas son más o menos las fechas que maneja. Bueno, Cecilia, para ir cerrando, no sé si nos querés decir algo más. Yo les agradezco muchísimo esta idea de memoria, verdad y justicia. Nosotros, la memoria es sumamente importante, sobre todo en estos momentos que se niega todo el negacionismo que hay de todo lo que pasó. Bueno, acá están los testimonios de que no fueron inventos, de que existió, de que las desapariciones existieron, de que son más de 30.000, digo yo, porque por ejemplo conozco un caso de San Martín que los familiares no hicieron ninguna denuncia, no apareció en ningún registro y ese muchacho desapareció. Entonces digo que son más de 30.000, que es muy bueno que esto se haga conocer, como sé que ustedes hacen docencia, y que sea un mensaje para que él nunca más pueda ser una realidad, ¿no? Porque si nosotros dejamos pasar y dejamos que nos gane la idea de que en realidad fue una guerra y que no fue un terrorismo de Estado, vamos a permitir que esto pueda volver a pasar. Y lo que no deberíamos y que me parece sumamente importante para que las jóvenes generaciones que no lo vivieron conozcan estos casos. Así que muchísimas gracias.